Muchos datos macroeconómicos importantes, pero lo relevante justamente es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y ahí Donald Trump dijo que Scott Bessent se iba a reunir con miembros del Partido Comunista de China para poder solucionar el tema de los aranceles o por lo menos bajarlos un poco más de lo que están. Dentro de la semana también dijo de que los aranceles a China ya eran altos y era prácticamente imposible que subieran más, que era más probable que bajen. Por lo tanto, el tema de la guerra comercial es central y también todo lo que está pasando, sobre todo con tasas de bancos centrales y la macroeconomía global en los tipos de cambios, y esto se ve reflejado en las divisas. Así que vamos a ver justamente la presentación para poder entender todo lo que está pasando, y ahí estamos ya en la segunda semana de mayo, este video para preparar justamente todo lo que viene en esta semana y repasar lo que pasó en la semana anterior. Y acá justamente vamos a revisar la macroeconomía internacional y nacional, derivados de tipo de cambio, el cobre, el dólar internacional o el dólar index, el tipo de cambio y noticias de la guerra comercial. Y acá justamente ya vamos con la balanza comercial de Canadá, que es importante justamente por dos motivos. El primero es porque está dentro del panorama arancelario de Estados Unidos al ser vecino, y además de eso porque es parte del DXY, justamente en la cuarta posición de la ponderación del índice, si no recuerdo mal. Y Canadá registró un déficit comercial de 54 mil millones de dólares canadienses en marzo del 2025, reduciéndose con respecto al déficit registrado en febrero. Esta mejora se produjo debido a que las importaciones disminuyeron drásticamente, más drásticamente que las exportaciones. O sea, básicamente están comprando menos desde Canadá, impulsadas por los aranceles recíprocos de Ottawa en respuesta a los nuevos gravámenes estadounidenses, así como por un boicot voluntario a los productos estadounidenses por parte de minoristas y hogares canadienses. Muy importante ahí también la respuesta que está dando la gente de Canadá a los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Y qué es lo que pasa con la tasa de desempleo en Canadá? En abril de este año 2025, la tasa de desempleo de Canadá ascendió al 6,9% desde el 6,7% de la entrega o del mes anterior. Por lo tanto, sigue subiendo la tasa de desempleo y eso no es positivo para, obviamente, la población del país de Canadá. Alcanzando el nivel más alto en 3 años desde noviembre del año anterior, y esto superó las expectativas del mercado de un 6,8% en la tasa de desempleo. El aumento puede atribuirse a un aumento significativo en el número de personas desempleadas, que alcanzó al 1,5 millones prácticamente de personas, un aumento de 39.300 personas. Esto indica que las empresas podrían estar empezando a sentir el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Y esto es justamente lo que se estaba hablando cuando empezaron los aranceles, que esto iba a provocar básicamente en la economía mundial una producción con un costo mayor, y eso obviamente que iba a empezar a producir ajustes y una economía más lenta a nivel global, tanto para Estados Unidos como para también muchos países que están relacionados comercialmente y económicamente con la mayor potencia del mundo. Por lo tanto, obviamente relación comercial tiene con muchos países. Después de eso tenemos justamente algo relevante, que fue la tasa de interés de la Reserva Federal, en donde Jerome Powell salió después del comunicado a decir que van a mantener la tasa mientras no estén claros los riesgos de inflación y también del mercado laboral, así que van a estar prudentes por ahora con respecto a lo que van a hacer con la tasa de interés de Estados Unidos de la Reserva Federal. Y esta mantuvo la tasa de los fondos federales, de los Effective Federal Fund Rates, en el rango del 4,25-4,5% por tercera reunión consecutiva en mayo de este año, en línea con las expectativas, ya que los funcionarios adoptan una actitud de esperar y ver en medio de las preocupaciones de los aranceles del presidente Donald Trump, podrían justamente, como les dije, impulsar la inflación y desacelerar el crecimiento económico, que tiene obviamente impactos en el mercado laboral. Los formuladores de políticas monetarias señalaron que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas han aumentado aún más, que los riesgos y de mayor inflación aún han aumentado. Por lo tanto, se podría dar justamente este escenario de esta inflación, en donde ven una inflación que no se puede controlar,
ven un empleo que se deteriora al igual que un crecimiento. Ojo, eso sí, que por ahora los datos de inflación no vienen siendo malos y la tendencia viene siendo a la baja, pero por supuesto que todo este impacto de aranceles podría afectar y por eso justamente tiene por ahora prudencia la Reserva Federal. Otro banco central que justamente bajó la tasa de interés, pero con un 5,4 a favor, fue el Banco Central de Inglaterra o Reino Unido. eh, Esta la recortó en 25 puntos básicos hasta el 4,5% en mayo, como se esperaba. Dos miembros prefirieron un recorte mayor al 4%, o sea, 50 puntos básicos, mientras que dos optaron por mantenerla en el 4,5%. La decisión refleja el continuo progreso de la desinflación, ya que los shocks externos se aliviaron y la política restrictiva ayudó a anclar las expectativas de inflación. Esto es lo que declara justamente del BOE. El crecimiento del PIB del Reino Unido se ha desacelerado desde mediados del 2024 y el mercado laboral se está relajando. La inflación del IPC cayó al 2,6% en marzo, aunque se espera un aumento temporal al 3,5% en el tercer trimestre debido a picos previos en los precios de la energía. Así que mucho ojo ahí con lo que está declarando el Banco de Inglaterra, que obviamente también es importante porque es parte de este famoso DXY que justamente arrastra a las monedas de mercados emergentes como es el peso local. La balanza comercial de China, que obviamente es un país relevante, independiente que no pertenezca a este DXY por sus controles de divisa, pero es un país totalmente relevante y sobre todo ya que es el principal objetivo de la guerra comercial por parte de Donald Trump y Estados Unidos. Y el superávit comercial de China saltó en dólares a 96,18 mil millones en abril del 2025 frente a los 72,04 mil millones en el mismo periodo del año anterior y superó las expectativas del mercado que estaban en 89 mil millones de dólares. El fuerte aumento, perdón, fue impulsado en gran medida por un aumento interanual del 8,1% en las exportaciones, muy por encima de las previsiones del mercado, de un aumento de un 1,9%. Y esto a pesar de la desaceleración de un aumento de un 12,4% en marzo, ya que los envíos a Estados Unidos se vieron afectados por los aranceles de Donald Trump. Eso sí, vimos que está saliendo mucha mercancía también en datos desde otros países que son aledaños a China y eso también podría ser una forma de, en el fondo, evitar estas restricciones o evitar en parte estos aranceles y siempre el mercado se las arregla para poder buscar cómo generar comercio y crecimiento económico. Así que muy importante ahí la balanza comercial de China. Pero algo que no está muy bien en China es la situación interna. Y ahí acá justamente lo vemos por el IPC, en donde los precios al consumidor en China cayeron un 0,1% interanual en abril del 2025, manteniendo el mismo ritmo por segundo mes y coincidiendo con las expectativas del mercado. Marcó el tercer mes consecutivo de deflación, y esto lo habíamos mencionado, que se estaba viendo en algún momento, no recuerdo si fue en una entrega de dólar o market view, por las tasas también de largo plazo de China. Por lo tanto, tercer mes consecutivo de deflación al consumidor, lastrado por los efectos combinados de las tensiones comerciales en curso con Estados Unidos, la débil demanda interna y poco estímulo que han podido hacer a través del sistema y el crédito bancario privado por justamente el deterioro que tuvieron con la crisis inmobiliaria y la persistente incertidumbre laboral, lastrado por los efectos combinados de las tensiones comerciales en curso con los Estados Unidos, la débil demanda interna y la persistente incertidumbre laboral. Perfecto, eso es justamente lo que había dicho. Así que por lo menos la inflación en China está mostrando problemas en la demanda interna, en la parte interna y obviamente se están sosteniendo por la parte de las exportaciones y su balanza comercial, su comercio internacional. También tuvimos datos importantes en China, o sea, perdón, en Chile, donde la balanza comercial de Chile, el superávit comercial ascendió a 1.923 millones en abril del 2025, esto es en dólares, desde 1.921 millones en el mismo mes del 2024, superando las expectativas del mercado. Las exportaciones crecieron un 5,7% interanual
impulsadas por un aumento del 6,6% en el sector minero, que justamente es parte de lo que se veía en el último IMASEC, en donde se vio que la minería sigue estando muy fuerte, principalmente debido a un aumento del 81,3% de las exportaciones de oro y una expansión del 8,6% del sector industrial, liderado por un aumento de un 14,2% en los bienes alimenticios, y ahí generalmente fruta que se exporta. Mucho ojo con las exportaciones de oro, que no somos un productor de oro netamente tal, pero obviamente que hay yacimientos y muy probablemente se está demandando más oro porque hay una demanda global de oro y el precio del commodity o de la reserva de valor para muchos también está aumentando mucho en este último tiempo y por supuesto que eso aumenta la demanda de oro real. Mucho de lo que se transa obviamente es en activos papel, pero también muchos de estos ETF, etcétera, que después son replicados con CFDs, apalancamiento y todo el sistema ahí transaccional, generalmente dado por trading especulativo, pero los ETF y todos estos productos que en el fondo replican el valor del oro a través de instrumentos financieros tienen que tener cierto respaldo y eso hace que aumente la demanda. En contraste, las exportaciones agrícolas disminuyeron un 11,3%, principalmente por las disminuciones, perdón, en la pesca de un 49%, la silvicultura de un menos 1,3%, mientras que las importaciones aumentaron un 7,3%, impulsadas por un aumento en las compras de bienes de capital y también se registró un crecimiento en importaciones de bienes intermedio y de consumo. Y también otro dato importante en Chile, para ir cerrando la parte de macroeconomía, es la tasa de inflación o el IPC, la cual se desaceleró en forma anualizada al 4,5% desde el 4,9% en marzo, lo cual obviamente que es importante, pero aún estamos lejos de la, la la meta del Banco Central, que es un 3% a 2 años, con un margen de tolerancia de un más 1% y un menos 1%. Obviamente que se dice, y lo que también muestran algunas expectativas de inflación, sobre todo ahí los swap cámara con expectativas a 1 año, estos están indicando que ya debería estar convergiendo al 3% prontamente la inflación, y esto es muy en línea con lo que se estaba mostrando en el último IPOM. Pero por ahora los datos son que la inflación siguen al 4,5% con expectativas de que esto vaya a la baja y con expectativas de 3 recortes del Banco Central por ahora, lo que dicen los instrumentos financieros. Em, la disminución fue impulsada por una desaceleración en los precios de 9 de los 13 subsectores y la inflación cayó para alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, vivienda y servicios públicos, restaurantes y hoteles, transporte. En términos mensuales, los precios al consumidor aumentaron un 0,2% en marzo, desacelerándose respecto al 0,5% registrado en el mes anterior y en línea con las previsiones del mercado. El tipo de cambio real sigue ahí en un 101,6, cada día convergiendo más al 100, que sería una especie de equilibrio. Si está bajo al 100, estamos ahí siendo un poco más competitivos que nuestros socios comerciales ponderados por por el nivel de relación comercial y estos ajustados por la inflación de cada divisa, pero obviamente que es positivo que estemos cayendo en este tipo de cambio real a un nivel más neutral en torno al 100, y eso justamente lo está viendo el mercado, que se está manteniendo la cotización del dólar entre prácticamente un 940 y 950 pesos, con 950 muy probablemente un nivel teórico de equilibrio con las condiciones actuales. Hay que recordar de que antes estuvo más o menos en 8,50 por un rango en torno a ese valor, pero obviamente que después del shock por el estallido social y también los fondos de pensiones, los retiros y la pandemia, obviamente que este nivel cambió, hubo un cambio estructural en la economía y subió 100 puntos con las condiciones actuales. Si eso se ajusta, obviamente que el tipo de cambio real o el más o menos el nivel neutral debería seguir cayendo, pero como les digo, con la economía actual, eso sigue de esa forma.
Y acá otra cosa que ya es importante, que son justamente los derivados, que es la forma en las cuales se conecta el sistema bancario internacional con los bancos locales y con, con el suministro o tanto de flujos positivos como negativos de dólares con el mercado local. Y obviamente que al ser un sistema, una red internacional tan grande, los montos que mueven son significativos, son relevantes para nuestro mercado local y por lo tanto tienen mucha injerencia en el tipo de cambio en donde se vaya ubicando. Y esto lo hemos visto anteriormente en donde han puesto, como se dice, la música y cuando han querido vender o han querido posicionarse en largo o en corto desde la perspectiva del dólar, esto ha hecho que se mueva el tipo de cambio spot a nivel local. De hecho, generalmente el tipo de cambio spot tiende a seguir al de los forward, que son los principales derivados que se utilizan, y algo de cross currency swap, pero bastante menos que los derivados. Y ahí una información que nos entrega el Banco Central nos dice que los montos transados en moneda extranjera total con moneda nacional de spot más derivados tienen estos niveles, por lo tanto, son más o menos 10.000 millones de dólares los que se transan en el mercado local en el último día que tenemos datos, que fue el día 7 de mayo. Antes, por ejemplo, casi 12.000, 11.000, tienen que haber sido 800 por ahí. Pero de este monto, de los 10.000 prácticamente que fueron el día 7 de mayo, vemos que unos 6.000 fueron dados por derivados, o sea, de los 10.000 estamos hablando de un 60%. Por lo tanto, es bastante lo que se transa a nivel de derivados más que a nivel spot. Y de hecho podemos ver ahí que la parte verde es generalmente menor. Puede ser igual o algunas veces mayor, pero en promedio generalmente menor que la otra parte de la barra. Y eso hace que sea muy relevante lo que se hace en el mundo de los derivados. Y acá justamente vamos a y simplificamos un poco lo que se estaba mostrando antes para poder ver generalmente los montos transados y acá vemos los montos transados netos en, para no residentes. Estos son no residentes, por lo tanto, es justamente el segmento que queríamos ver de bancos o instituciones financieras extranjeras. Y acá podemos ver que los montos transados por sector de contraparte con estos no residentes, el neto en moneda extranjera ha sido bastante bajo, por lo tanto no están siendo tan relevantes con lo que se está moviendo en el mercado local en cuanto a cambios que se estén dando. La variación de los montos vigentes netos, eso sí, están mostrando algo de tendencia a favor del dólar, así que vamos a ver eso, cómo se empieza a comportar y tiene mucha relación con lo que hemos visto en los últimos días con el DXY, a pesar de que está en una zona difícil de superar a nivel técnico que la iremos a revisar. La variación de los montos, acá estamos viendo otro instrumento financiero, antes estábamos viendo los derivados con contraparte de los sector no residentes, por lo tanto, con todo el sistema internacional. Y acá en particular estamos viendo un instrumento que es de los más importantes, que es el forward por compensación o el non-delivery forward, ya que este es una forma fácil de transar para las instituciones, digamos, fuera del país con los bancos locales, ya que se compensan los montos si son positivos o negativos según cómo se esté mirando la pata, digamos, si lo estamos viendo de la parte internacional o la parte local. Y esto es importante porque estos son los instrumentos más relevantes que tenemos en la transacción, como les dije, de forwards con el mercado internacional, además de los cross currency swap, pero que estos son flujos más a largo plazo y son instrumentos que se mueven o se transan mucho menos. Eh, y acá vemos que la variación de los montos vigentes netos, acá simplemente vemos hasta 90 días porque en los forward es donde hay mayor liquidez y es el plazo donde hay mayor cantidad de transacciones, por lo tanto comprendemos que es más representativo que a lo mejor los puntos ya a mayor plazo que los 90 días o los famosos puntos forward. Eh, y acá podemos ver que hasta 7 días hay una percepción de que puede estar, por la variación de los montos vigentes netos, puede estar a favor del dólar
y después de eso habría una tendencia un poquito más a favor del peso y eso mostraría justamente cómo está el tipo de cambio local, una lateralización. Y la variación de los montos vigentes netos transados básicamente nos dicen que también hasta 7 días hay una pequeña tendencia un poquito más con el dólar, pero la verdad es que no es nada muy relevante, así que nos vamos a quedar ahí con la variación de montos vigentes netos más que la variación de montos transados, en donde hay más posicionamiento en los próximos días hacia el dólar, o sea que suba el tipo de cambio y posteriormente ya de 8 a 35 días y de 36 a 95 un poquito más a favor del peso local, podría ser una lateralización al nivel actual. Y acá vemos un poco lo que está pasando con otros activos relevantes para el mercado local, como puede ser el cobre, en donde estamos viendo acá el cobre cotizado en dólares con velas semanales, por lo tanto estamos viendo una estructura de largo plazo en donde podemos ver que ahora se mantiene en un nivel del 4,65% y básicamente en un nivel, digamos, de rango medio con respecto a, a esa lateralización que está haciendo después de generar dos nuevos máximos. em, Hace poco justo rompiendo esa línea de tendencia que podemos ver en esta zona de acá, esa línea, esa LTB, justamente hubo una ruptura, nuevo máximo y acá ya está en un nivel de 4,65, llegando a un nivel más o menos neutral, pero alto a nivel histórico con una tendencia claramente al alza en el largo plazo. Y eso también lo dicen bastantes informes que tendería a tener una tendencia al alza el cobre en el largo plazo, pero siempre con vaivenes como todo commodity. Y acá podemos ver cómo justo hizo ese máximo que estábamos viendo anteriormente ahí, hizo ese máximo, luego cayó justamente con parte de lo que fueron las noticias por la guerra comercial, luego rebotó ahí la línea de tendencia bajista que vemos ahí, hizo un rebote, este rebote de acá y ahora ya está alcanzando un nivel más o menos de equilibrio en el 4,65 dólares. Así que muy importante ahí lo que está haciendo el cobre, pero en un nivel históricamente alto. Acá vemos el DXY, que vemos que en el largo plazo estaba haciendo una lateralización sin poder romper ese máximo anterior de inicio de este canal lateral, pero ahora en la caída, digamos, de este nivel alto que se estaba dando en torno a los 112, si no me equivoco, cayó y perdió ese nivel que venía mostrando que era un nivel importante de zona de interés de los 100 puntos. Pero ahora en los últimos días lo está recuperando y es lo que podemos ver acá, en donde cae justamente por una expectativa de desaceleración del crecimiento de Estados Unidos mediante los aranceles. De hecho, el primer trimestre vimos en la entrega pasada que tuvo un crecimiento negativo del 0,3%, muy dado por un aumento de importaciones y eso obviamente afectando su balanza comercial y además de eso con expectativas de 3 recortes de tasa y en su momento 4 de la Reserva Federal y ahí vemos que perdió ese nivel de los 100 pero ahora lo está recuperando, pero mucho ojo con ese nivel que estoy mostrando ahí, que lo vamos a revisar en detalle después en los gráficos, porque está mostrando que le cuesta, digamos, superar esa zona al DXY. Acá vemos el tipo de cambio local, el dólar con el peso en el largo plazo, en donde vemos que tiene una tendencia también alcista, pero por supuesto con bastante volatilidad entre mínimos y máximos, y de hecho ha aumentado en estos últimos años la volatilidad del tipo de cambio a nivel local. Y acá vemos un poco los niveles importantes para nosotros, pero los vamos a revisar en más detalle en los gráficos, pero muy relevante ahí ese nivel intermedio donde se está cotizando ahora entre prácticamente los 9,40 y los 9,50, como les dije, con unos 9,50, una especie de equilibrio con las condiciones actuales del país y también del escenario global. ¿Qué es lo que hay para la próxima semana? En Reino Unido, tasa de desempleo y PIB con el crecimiento. En Estados Unidos, inflación con el IPC y también con el IPP, índice de precios al consumidor y al productor. Eso sí, recordar que en Estados Unidos se utiliza el PCE como métrica para hacer política monetaria por parte de la Fed y en Japón hay PIB o crecimiento, que también es importante tanto el Reino Unido
como Japón, ya que son miembros de este DXY que justamente lo componen. En la zona euro, Japón, Reino Unido, Canadá, Suecia y Suiza. Y acá un poco las noticias que tenemos de última hora. De hecho, esto lo publicó hace un par de horas atrás Reuters, en donde dice que Estados Unidos y China inician conversaciones en Ginebra para rebajar la guerra comercial. El viceprimer ministro chino, Xi Lifeng, inició a primera hora del sábado en Ginebra conversaciones con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un primer paso provisional para desactivar una guerra comercial que está perturbando, como les decía, la economía mundial. Esta disputa comercial, combinada con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles el mes pasado a decenas de otros países, ha impactado en las cadenas de suministro globales. De hecho, se está viendo cómo están llegando bastantes menos barcos, digamos, en la cadena de suministro global, que se hace generalmente a través de transporte marítimo desde China a Los Ángeles, que es obviamente el puerto más cercano e importante por parte de la costa pacífico de Estados Unidos. Y esto se está ahora cambiando en, como les dije, bastante exportación que se está dando de países aledaños a China, en donde estarían por ahí saliendo muchos productos hacia Estados Unidos con menores aranceles, por ejemplo, Vietnam. La disputa comercial. Bueno, justamente este impacto, esto ha impactado en cadenas de suministro, inquietando a los mercados financieros, en donde pudimos ver correcciones y movimientos bastante importantes en renta variable y en tasas norteamericanas, ya avivando los temores de una fuerte recesión mundial, como les dije, con el último PIB de Estados Unidos principalmente. Así que muy importante ahí lo que está pasando con todas las noticias, más que temas fundamentales, temas políticos, mucho ojo también ahí con China, que con este tema de la deflación que está viviendo, un bajo IPC también está mostrando una debilidad interna, y si se empiezan a complicar sus exportaciones, por supuesto que va a empezar a haber problemas, y eso también está llevando a que quieran llegar a acuerdos, por mucho que sean bastante orgullosos, digamos, en China. Que entiendo que obviamente estén molestos, a lo mejor obviamente hay temas de fondo ahí geopolíticos bastante importantes. Y ahí acomodamos un poquito el gráfico, en donde justamente estamos viendo el tipo de cambio del dólar peso, y acá podemos ver que este nivel es bastante importante: 937.3, 930.3. Cerrémoslo en 937, 930, más abajo tenemos los 922 prácticamente, y luego los 918, y después de eso más arriba acá tenemos los 941, donde le está costando ahora cerrar por encima de eso al tipo de cambio, 953, 953, 962, 965 y 970 prácticamente ya en la parte de arriba, como niveles relevantes a mirar ya en estas próximas semanas, según cómo vaya moviéndose la macroeconomía, las noticias y todas las divisas globales junto con el cobre. El cobre, como les mostrábamos ahí, haciendo un rebote en la media de, perdón, en esta línea de tendencia bajista, luego cae acá y va en torno a la media de 20 sesiones, termina cayendo y ahora se mete entre medio de la media móvil de 100 sesiones y de 20 sesiones, por lo tanto está ahí en un nivel intermedio en los 4,65. El petróleo, que también es importante de cierta forma, ya que es un outflow o una salida de divisas del mercado local, está subiendo, pero se mantienen niveles bastante más bajos que los anteriores, y bajo este nivel de los 65, que era un nivel técnico relevante. De hecho, si lo podemos ver acá con gráfico semanal. Lamentablemente Internet nunca me acompaña en estas cosas, pero bueno, estamos tratando de solucionar ese tema de una manera más importante. Podemos ver acá en semanal como el 65 había sido un número relevante, lo perdió y ahora está tratando de recuperarlo, pero aún no puede. Así que muy importante el gráfico semanal para justamente el petróleo, que está en niveles bastante bajos.
El DXY, como lo mostrábamos, está con un nivel importante ahí de poder superar en torno a los casi los 101, llegando a los 101, un poquito antes en los 100, en los 100,75 prácticamente. De hecho, justamente no puede entrar a esa zona, pero con un alivio en la guerra comercial, yo creo que debería fortalecerse un poco el dólar, ya que se vería que no está, eh, digamos, tan débil la economía norteamericana y no se seguiría debilitando tanto el comercio entre ambos países. Muy probablemente también podría venir acá a buscar la media 20 sesiones y si esta da vuelta, podría empezar a mostrar una estructura un poquito más arriba y recuperar este nivel definitivamente de los 100. Muy similar lo que está haciendo acá el dólar contra el euro, así que bueno, ha sido muy relevante, obviamente es la mitad prácticamente del peso del índice del DXY o el dólar internacional, el dólar index, así que muy importante ahí el euro. También se está debilitando el dólar contra Japón y vamos a ver cómo sigue, sobre todo con el crecimiento japonés y fortalecimiento de su política monetaria. También ha perdido terreno como podemos ver acá contra la libra esterlina o básicamente el Reino Unido, también contra el dólar canadiense, pero ahora está tratando de retomar el dólar contra el dólar de Canadá y mucho ojo porque al tener problemas, Canadá se está debilitando, de hecho justamente estamos viendo eso en su tasa de desempleo. Así que mucho ojo ahí con un fortalecimiento del dólar frente a la divisa de Canadá y obviamente que secuelas de Canadá por tener un importante nivel de intercambio comercial con Estados Unidos al ser vecinos. Por supuesto que hay un nivel de intercambio importante. Acá el dólar contra la corona sueca, que es parte del DXY, y contra el franco suizo también debilitándose, un poquito más fuerte ahora el dólar contra el franco suizo. Se está también debilitando el dólar frente al yuan, a la moneda de China, y no pudo superar ese nivel del 7,35 y no está devaluando por ahora China, cosa que muchos teníamos un poco de temor, ya que si empezaba a devaluar China, podría empezar a verse una corrida en mercados emergentes y por supuesto eso una debilidad que podría empezar a generar problemas en los mercados, sobre todo emergentes. Así que no era algo que fuera positivo y se está devaluando el dólar frente a la divisa china. Acá vemos también el dólar que está perdiendo, digamos, relevancia frente a la divisa de Brasil, que también nos interesa bastante por ser la más relevante de Latinoamérica, y también con México, que es justamente también vecino y importante socio comercial con Estados Unidos y víctima también de los aranceles, a pesar de que tienen, digamos, bastantes conversaciones, pero se ve un dólar debilitándose frente tanto a Brasil como tanto con México. Acá nuevamente vamos a ver a, ahí estoy esperando un poquito, lamentablemente internet, pues, esta semana deberían arreglar esto. Ahí justamente frente a Brasil se está debilitando el dólar y también frente a México. Así que vamos a ver acá cómo sigue contra Chile. Hay que ver qué es lo que pasa, ya que no hay muchos datos macroeconómicos a nivel local, sí a nivel internacional y sobre todo noticias de la guerra comercial, así que hay que ver ahí cómo impacta en el dólar. Por ahora, como les digo, en un rango esta semana, de hecho lo vamos a ver a nivel semanal la estructura, podemos ver después de esa caída importante la semana de el 21 de abril, podemos ver que se ha mantenido en este rango que justamente está en torno a los 940 y 950 pesos. Por ahora, como les digo, por derivados, una tendencia un poquito más al alza del dólar para esta semana. Muy importante lo que va a pasar con los datos macroeconómicos a nivel internacional y con esta guerra comercial. Por ahora, ese es el rango y vamos a ver ahí cómo se desarrollan los mercados. Los mantenemos actualizados, cualquier cosa. Espero que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.